Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta hora de estudio, un encuentro con las verdades de las Escrituras, cuyo fin es que podamos crecer espiritualmente en el conocimiento de nuestro Dios y poner en práctica aquellas cosas que Dios nos va enseñando en su santa palabra, reafirmar verdades que ya conocemos, pero verlas de una forma más sistemática en la Escritura. Eh, Vamos a comenzar esta noche orando, invocando el rostro del Señor. Bendito Dios, precioso Salvador, precioso Señor. Muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, esta noche de estudiar tu santa palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea el maestro, que tu Espíritu Santo sea el guía, Señor, que nos conduzca a Cristo y a toda verdad. Espíritu Santo, por favor, habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestras vidas y reafirma las verdades que ya conocemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermana María Emilia, Dios la bendiga. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Muy bien, en esta noche continuamos con la serie que comenzamos este año. En esto creemos. Y hemos comenzado, ¿verdad?, a estudiar desde la Escritura, Dios, el Espíritu Santo, Cristo. Eh, vamos, eh, Estamos estudiando ahora lo que es la segunda venida de Cristo y hemos visto varias formas de abordarlo. Hemos visto por lo menos 6 cosas que tienen que ver con su venida, donde hermana Alicia Medina, bendiciones, hermana Linda, bendiciones, hermana Lilian y Carlitos, bendiciones también. Vimos que hay una palabra que se ha traducido venir y tiene que ver con la venida de Cristo y que habla del regreso glorioso de Cristo con todos sus ángeles, la retribución que trae a cada persona de acuerdo a sus obras, cómo viene a escoger a recoger a los elegidos, cómo Dios, Jesucristo viene a ser glorificado en su pueblo, en sus santos, cómo su presencia es visible y cómo viene a recompensar a los creyentes. También estudiamos la semana pasada otro término que es parousia. Parousia es una palabrita que significa presencia o venida y también nos habla de la venida de Cristo y está asociada al fin del siglo, ¿verdad? Que ya vimos que es el fin de la era presente para dar inicio con la venida de Cristo a un siglo nuevo. Nos habla de la resurrección final de los creyentes. Esta palabrita parousia también nos habla de la reunión de la iglesia con el Señor, de la destrucción del hombre de pecado y de la renovación del mundo, ¿verdad? Marielos, bendiciones, gloria al Señor. En esta noche vamos a abordar eh, una, una palabrita que tiene que ver con aparición, ¿verdad? La palabrita aparición. En griego se usa una palabrita que es epifaneia, epifaneia. mm, es palabra cercana a Epifanía, que es igualmente, hermana Ilse, bendiciones, que es igualmente aparición. Entonces esta palabrita Epifanía se ha traducido muchas veces con el término de venida de Cristo, porque significa precisamente eso, aparición, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este término, la aparición del Señor, la venida de Cristo, traducida esa palabrita que es aparición, aparece por lo menos unas 4 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento y se refiere a diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se refiere a la aparición de Jesús, a la aparición de Jesús para destruir al hombre inicuo, para destruir a lo que entendemos por el anticristo, ¿verdad? Y es la primera cita que vamos a ver en esta noche, según de Tesalonicenses 2:8.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice así la palabra del Señor. Vean qué interesante dice, espero que ya ustedes tengan el texto. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Gracias, Liliana. Y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, aquí la palabra que se traduce venida en griego es aparición, ¿verdad? La aparición del Señor Jesucristo. Pero está muy relacionada en este texto con que Él viene y viene a destruir al inicuo, al hombre de pecado, ¿verdad? Que nosotros entendemos y lo relacionamos con el anticristo, porque en ninguna parte en este pasaje nos dice que sea el anticristo, pero lo relacionamos con otros pasajes de Apocalipsis y de otras de las epístolas, y entonces llegamos a la conclusión de que lo más seguro se esté refiriendo a la presencia del anticristo, ¿verdad? A quien el Señor dice primeramente que este inicuo se va a manifestar, ¿verdad? Si se va a manifestar, significa que ya estaba ahí, que ya estaba, y que de un momento a otro se manifiesta, ¿verdad? Entonces es muy posible, hermanos, viendo todas las cosas en nuestro acontecer, viendo las noticias, viendo todas las cosas que suceden, es muy posible, ¿verdad?, que este individuo ya esté en medio de nosotros, pero aún no se ha manifestado. Oímos el clamor de las Naciones Unidas, ya mi Dios me la bendiga grandemente. Oímos el clamor de las Naciones Unidas y otros entes por un nuevo orden mundial, ¿verdad? Pero que para que haya un nuevo orden mundial necesitan la figura de un dominio mundial, ¿verdad? De una persona que domine mundialmente, ¿verdad? Y entonces entendemos que muy posiblemente sea el anticristo y dice, se manifestará aquel inicuo. Pero ¿qué pasará con el anticristo? Que cuando el Señor viene, cuando el Señor regresa en su segunda venida, oiga, lo matará con el espíritu de su boca, es decir, con su palabra, y lo destruirá con el resplandor de su venida. La palabra aquí venida es aparición, ¿verdad? Con el resplandor de su aparición. Señor Jesucristo regresa, se aparece, bendito sea el Señor, y destruye al anticristo con su gloriosa presencia. Oiga, con el resplandor de su venida, ¿se ha puesto usted a pensar qué resplandor maravilloso será ese, el resplandor de su venida? Ah, y lo matará, ¿verdad? Y lo destruirá. Y el verso 9 nos habla un poco más de este individuo y el 10, ¿verdad? Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Viene con gran poder, con señales, con prodigios mentirosos. Verso 10, con engaños de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que la persona que no quiere volverse a Dios, que no quiere recibir el amor de Dios, se endurece y lo único que está haciendo es haciéndose un candidato, ¿verdad? Un candidato para ser engañados por el anticristo cuando aparezca. Candidatos para ser engañados por el anticristo. Pero qué maravilloso es aquí que la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es una aparición gloriosa, gloriosa. Va a haber un resplandor increíble, ¿verdad? En los cielos. Un resplandor más allá de todo lo que nosotros podamos imaginarnos, tanto que este individuo es eliminado, ¿verdad? Eliminado.
Muy bien, bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro versículo que nos habla también de la venida del Señor y que viene de esta palabrita que se traduce aparición, la aparición del Señor Jesús, ha traducido también como venida. Y es 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 4:1. Fíjese que a veces uno cree nada más que la venida del Señor está relacionada con 2, 3, 4 versículos, pero vamos viendo, gracias Leticia, vamos viendo en este estudio cómo hay una riqueza maravillosa de textos, ¿verdad? Que nos hablan de la venida del Señor y que está relacionada a diversas cosas, como lo hemos estado estudiando. Bueno, ya vimos entonces en el texto anterior que la venida de Cristo, su aparición gloriosa en resplandor, mata, elimina al anticristo, ¿verdad? Y 2 de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, vea que aquí la palabrita manifestación viene de esa palabrita griega epifaneia que significa aparecer, ¿verdad? Y está relacionada con su segunda venida. Entonces, bien podría traducirse en lugar de manifestación en su aparición, o bien podría traducirse en su retorno, en su segunda venida, ¿verdad? Pero vea qué hermoso cómo nos dice que aquí la segunda venida de Cristo también va a estar relacionada con el juicio final de los vivos y de los muertos, ¿verdad? Los vivos y los muertos serán juzgados, juzgados. La gente grita su independencia de Dios y dice, nosotros tenemos independencia para hacer lo que nos dé la regalada gana. Y la Biblia dice, ve y haz todo lo que te da la gana, vive como quieras, pero entiende una cosa, al final tendrás que comparecer ante Dios. Al final habrá un juicio de los vivos y de los muertos, y en ese juicio tendrán que comparecer, ¿verdad? Y en ese juicio los creyentes estamos a salvo, estamos eximidos de la ira de Dios, no por mérito propio, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero los que no han creído en Cristo, dice que serán juzgados en su manifestación y en su reino, ¿verdad? Y serán juzgados para condenación. Serán juzgados porque Dios, si Él quisiera, sencillamente los elimina, los manda al infierno y se acabó. Pero Él los va a juzgar porque Él es un juez justo. Y ninguno de los que vaya a condenación podrá decir, Dios es injusto, porque en el juicio lo que se va a hacer es demostrar la justicia de Dios y demostrar que efectivamente estas personas no les queda otra cosa más que la perdición, porque estando en vida rechazaron abiertamente el mensaje de Cristo. Por eso es que nos dice, vea qué bonito, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está hablándole el Espíritu Santo a Timoteo a través de Pablo y por consecuencia a nosotros los creyentes. Te encarezco delante del Señor que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, en su segunda venida y en su reino, y nos insta que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos, que reprendamos, que exhortemos con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer los creyentes ante la aparición de nuestro glorioso Señor Jesucristo? Quedarnos cruzados de brazos nada más, diciendo, aquí estoy esperando que regrese el Señor. No, siempre que tengamos la oportunidad, predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Significará demasiadas cosas, pero una es que
Muchas veces, por ejemplo, uno como pastor, ¿verdad? Que está enseñando y predicando y hablando y aconsejando y ministrando, si en algún momento tiene uno la oportunidad de ir a alguna parte, ¿verdad? Uno quiere decir, bueno, quiere olvidarse de todo un poco para despejar la mente. Pero ¿qué pasa si en ese momento hay una persona en necesidad? Entonces predica a tiempo y fuera de tiempo. Igual usted, amado hermano, ¿verdad? Tal vez usted dice, bueno, ahora no voy para la iglesia, voy para el mercado, voy a irme a comprar una ropa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero sea sensible, de repente la persona que le está atendiendo y vendiendo la ropa está necesitada, que le diga que Cristo le ama. De repente no sé, la persona a la cual usted le está haciendo un pago, la persona con la cual usted está compartiendo, está riéndose, de repente está riéndose de la boca para afuera, ¿verdad? Y por dentro está llena de dolor. Entonces, la Biblia nos dice que no solamente en un tiempo en que diga voy a ir a compartir la palabra con Julano y tal, o voy a ir a hablar a tal persona, no, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento debemos de estar preparados para hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Exhortar con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque dice que muy pronto se manifestará nuestro Señor Jesucristo, vendrá por segunda vez, aparecerá y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces vea todo lo que tiene que ver con su venida. En su venida, ¿verdad? Él viene, destruye al anticristo. En su venida Él viene para ser admirado por sus santos. En su venida Él viene para juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un texto eh, muy hermoso, ahí mismo, según de Timoteo 4, pero el verso 8. El verso 8. El verso 8 nos habla, hermanos, de que el Señor también, su segunda venida, está relacionada con recompensa para los cristianos. Para usted, mi amado hermano, para usted, mi amado hermano, el Señor viene con recompensa. Vea qué lindo. Dice, el apóstol Pablo está hablando de él desde el verso 6 incluso, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, ya Pablo sabe que va a partir de este mundo. Y entonces oiga lo que dice en el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Pablo está hablando de su experiencia, ¿verdad? Él siente que ya llega al final de sus días, recibe testimonio del Espíritu Santo de que sus días van a terminar. Pablo termina su vida por medio del martirio y él dice, bueno, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Qué bonito, ¿verdad? Llegar a la vida con la convicción de lo que tenía que hacer se hizo, ¿verdad? Siempre las personas se marchan de este mundo con la sensación de que quedan cosas pendientes por hacer, ¿verdad? Pero Pablo aquí dice, he acabado, ya peleé la buena batalla, he acabado. Lo que el Señor quería que yo hiciera, ya lo hice, ¿verdad? Entonces, ahora solo me espera, dice, solo me espera la corona de justicia, nada más. El cual me va a dar el Señor juez justo en aquel día. Pero vea qué lindo, porque dice, y no solo a mí, verso 8, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, todos los que amamos la venida de Cristo, hermanos, vamos a ser recompensados cuando Cristo venga, ¿verdad? Dice, se nos dará la corona de justicia, es decir, una recompensa. La corona es algo simbólico, ¿verdad? Para hablar de una recompensa que vamos a tener ante el Señor. Entonces dice que se nos va a dar la corona de justicia. Y dice Pablo, no solo a mí, a todos los que aman la venida del Señor. Entonces, hermanos, entre los creyentes, los que aman la venida del Señor, eh, somos los que no estamos apegados a este mundo. No estamos apegados, ¿verdad?
a las cosas de este mundo. Sabemos que todo lo que hay en este mundo es temporal y que todas las bendiciones que Dios nos quiera dar a manos abiertas las recibimos, pero son temporales. Todo en nuestra vida es temporal y nuestra vida misma es temporal. Pero vamos, los que amamos la venida de Cristo, no estamos apegados a este mundo, a sus distracciones, a esto. Claro que disfrutamos todo lo que Dios quiera darnos, pero no nos apegamos porque sabemos, hermanos, que ya sea que nosotros tengamos que partir, o sea que estemos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, qué lindo, vamos a recibir una recompensa a los que amamos al Señor. Entonces, espero que usted ame la venida del Señor para ser parte de los que reciben esa recompensa. Tito 2:13, vamos a ver ahí adelantito, adelante, después de 2 Timoteo sigue Tito, capítulo 2, versículo 13. Ajá, Tito 2:13. Tito 2:13 es un texto en el que aparece de nuevo la palabra manifestación, que es una palabrita epifaneia en griego, que bien puede traducirse como manifestación, como está ahí, como aparición, o como segunda venida de Cristo. Habla de lo mismo. Entonces, fíjese que tantos versículos hemos visto, ¿verdad? Sobre la venida del Señor. A veces no pensábamos que tanto contenido hubiera sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Escuche bien, la segunda venida de Cristo ha sido la esperanza bendita de la iglesia a través de los siglos. Desde que Cristo ascendió y dijo, regresaré, y nadie sabe ni la hora ni la fecha, solo mi Padre que está en los cielos, pero regresaré por ustedes. Desde el día que Jesucristo dice, regresaré, la iglesia a través del tiempo ha mantenido esa esperanza bendita. La esperanza bendita del creyente no es sacarse la lotería. La esperanza bendita del creyente no son las cosas materiales que pueda tener en este mundo. La esperanza bendita del creyente es la segunda venida de Cristo. Y dice que los verdaderos creyentes aguardamos esa esperanza bienaventurada, ¿verdad? Pablo siempre se mantuvo en esa expectativa, tanto que en algunos versículos decía, cuando el Señor regrese y nosotros los que estemos vivos, ¿verdad? Él y los que hayan muerto, él mantenía esa esperanza. Ya después en algunas de sus epístolas, él empezó a recibir del Espíritu Santo que él no iba a estar vivo en la segunda venida de Cristo y que el tiempo de su partida está cercano, que fue el versículo que leímos anteriormente, ¿verdad? Entonces, pero siempre, 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 siempre el verdadero creyente a través de la historia ha tenido esta esperanza, ha guardado la venida de Cristo. Y ese aguardar la venida de Cristo lo mantiene alejado del pecado, lo mantiene en santidad, lo mantiene tratando de hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, agradando a su Señor, alejándose de una vida pecaminosa, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Manifestación es la palabrita epifaneia, que puede traducirse también como la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, o también puede traducirse como la venida, la segunda venida, ¿verdad? Pero ve algo maravilloso, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas veces nosotros creíamos que solamente Juan 1:1 nos sirve para decirles a los testigos de Jehová, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios, porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cogemos eso como caballito de batalla y les decimos a los testigos de Jehová que el texto de ellos está alterado, lo cual es cierto. Pero vea que hay otros versículos que son todavía más fuertes, afirmando la divinidad de Jesucristo, afirmando que Dios es hecho carne. Y ve aquí cómo aquí habla
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho carne. Entonces habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y, y entonces nosotros, cuando hablamos de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, este texto está más que claro, aunque no es el tema que estoy tratando, pero el texto me obliga, ¿verdad?, a mostrarle a usted en esta noche que este texto es maravilloso para hablar y para asegurarnos de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La manifestación, la aparición, la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vea qué tremendo como también reafirma su divinidad, ¿verdad? Y nos habla que Él viene aquí a darnos, Él vino a darnos una esperanza bendita, una esperanza que nos hace purificarnos, una esperanza que nos hace tratar de estar listos todos los días de nuestra vida, porque cualquier momento viene el Señor, cualquier momento viene el Señor. Ay, como leímos, pero tanto tiempo ha pasado y ustedes hablando de la venida del Señor y no aparece. Y entonces la palabra nos explica, es que Dios es paciente, esperando que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel, esperando, es paciente, esperando que más personas se arrepientan. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, pero va a haber un momento donde es el momento definitivo de la segunda venida, de la aparición, de la parousia, de la estefanía, de la aparición, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, donde definitivamente el que ya no fue salvo no lo fue, ¿verdad? Y tenga también ese texto ahí como un texto sobre la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y es muy tremendo porque si usted ve el verso 15, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Se lo dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Como pastor, Timoteo como pastor, habla, exhorta y reprenda. Deja de hablar de éxito, deja de hablar que saca el campeón que hay en ti, deja de hablar de autoestima, deja de hablar de, de tantas cosas espurias y habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Acuérdese que exhortar y reprender no es lo mismo, por eso aquí aparece, ¿verdad? Nosotros le damos ese valor a la palabra exhortar, decimos, tiene el don de exhortación, o sea, de regañar, no, no, no. Exhortar por el contrario es animar a los creyentes a estar listos para la venida del Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, este tema de la venida del Señor, háblalo, anima a los creyentes y reprende a los que no están pellizcados, ¿verdad? Repréndelos con toda autoridad. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos es nuestro deber también hablarle a la gente, exhortarles, reprenderles, decirle a las personas, ¿acaso ya han perdido la sensibilidad? ¿No ven todas las cosas que están sucediendo? ¿No ven lo que dicen las noticias? ¿No ven los crímenes? ¿No les ven las matanzas? ¿No ven las guerras? ¿No ven que estamos al borde de una tercera guerra mundial, un conflicto? ¿No acaban de ver una epidemia que abarcó el mundo entero? ¿No vieron todas las iglesias cerradas? ¿Acaso están tan endurecidos que no pueden ver cosas que nunca antes en la historia han pasado? Entonces, esto es nuestra labor como cristianos, ¿verdad? Hablar, exhortar y reprender. Qué textos más maravillosos, ¿verdad? Entonces, como les dije, hermanos, estos textos que acabo de mencionar, en casi todos ellos habla de manifestación, que bien puede traducirse aparición o segunda venida de Cristo. Y vea qué lindo porque habla de que viene el Señor a destruir al anticristo con su gloriosa presencia, viene a juzgar a los vivos y a los muertos, viene a recompensar a los creyentes fieles y
Su segunda venida es y su manifestación es la esperanza del creyente, ¿verdad? Hay otra palabrita que también se traduce aparición en griego y tiene que ver, estamos viendo todos los textos, examinando todos los textos que de una u otra forma traducidos a nuestra lengua español, tienen que ver con la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay algunos versículos que también se han traducido a aparecer, ¿verdad? Y tienen relación con la segunda venida de Cristo. Ahí aparece otra palabrita en griego que nada más la menciono por mencionar, porque la verdad que nada nos aporta, nada más es el hecho de saber que en el idioma que se escribió la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchas palabras en griego que al traducirse o aún sin traducir están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Y en los versículos que voy a mencionar, hay una palabrita que se traduce a aparecer y tiene que hablar con de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces veamos estos otros textos, ¿verdad? Colosenses 3:4, examinémoslos nada más para saber. Si usted, hoy vamos con el tercer estudio sobre la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Si usted ha ido apuntando todos los versículos que hemos ido mencionando y si no, saque tiempo a pedacitos para escuchar un pedacito todos los días de los estudios anteriores y de esa manera apuntar todos los versículos. Si usted tiene todos los versículos en una listita apuntados sobre la venida de Cristo, puede compartirlos con alguien, puede escudriñarlos con alguien, puede repasarlos más adelante y le van a ser de mucha bendición. Tenerlos de una forma sistemática, como los estamos compartiendo, tiene ese objetivo, que usted crezca espiritualmente, que usted se dé cuenta que hay muchos otros textos, ¿verdad? Muy bien, Colosenses 3:4 dice así. Qué lindo versículo. Les dije que es otra palabrita, ¿verdad? Que no es epifaneia, que se traduce a aparición, manifestación, pero que también significa lo mismo. En griego es faneró. Y este tiene que ver con aparición, manifestación. Colosenses 3:4, vea qué lindo versículo. Cuando Cristo, vuestra vida, y entonces vale ahí preguntarnos si Cristo realmente es nuestra vida. Si Cristo realmente es nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, ahí aparece la palabrita esa, aparezca, manifieste, se ha traducido manifestar, puede traducirse aparecer y tiene relación directa con su segunda venida, es decir, cuando podríamos traducir cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga por segunda vez, sería lo mismo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, hey, hermana Ilse, llevo el recuento, fíjese que yo no sé cuántas lecciones voy dando, usted dice que 33 lecciones de esta serie, en esto creemos, imagínese usted solamente el Señor, ¿verdad? Y pasito a pasito, si a mí me dijeran que tengo que dar 33 lecciones sobre lo que creemos, colapso, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo que nos va ayudando paso a paso a ir desarrollando, ir desmenuzando la doctrina y siempre yo comparto con los hermanos que ocasionalmente me ayudan a predicar, a enseñar y yo siempre les digo que el que más es edificado y más aprende es el que está enseñando, así que yo tengo el privilegio de al compartir con ustedes, saborear estas verdades, ¿verdad? Las saboreo cuando me estoy preparando, cuando estoy buscando, cuando estoy estudiando y cuando las estoy compartiendo. Cada versículo para mí es glorioso, ¿verdad? Glorioso. Vea qué lindo, ¿verdad? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí, mire, se me escalofría la piel a mí. Nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Es como si la gloria de la venida de Cristo nos absorbiera a todos, ¿verdad? A los que son arrebatados y a los que están resucitando. Esa gloria del Señor, ¿verdad? Nos envuelve a todos y esa gloria nos transforma y esa gloria se manifiesta en nosotros. Qué cosa más preciosa cuando Cristo vuestra vida
se manifieste, cuando Cristo vuestra vida aparezca de nuevo, cuando Cristo vuestra vida regrese por segunda vez. Entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, es decir, apareceremos gloriosos, apareceremos radiantes, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo no sé si a usted le impactan tanto estos versículos que quizás los hemos leído tantos años. Los hemos leído tantas veces, pero cuando vamos estudiando un tema sistemáticamente como la venida de Cristo y nos detenemos a ver los textos, qué impacto produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a 1 Pedro 5:4, donde aparece también esta palabrita, manifestarse o aparición, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. 1 Pedro 5:4. Preciosos versículos. 1 Pedro 5:4. Muy bien, espero que ya lo haya encontrado. 1 Pedro 5:4, y yo espero que a usted este tema de la venida de Cristo le apasione tanto como a mí y no diga, uy, otro martes a hablar de este tema y otro martes a hablar de este tema. Mire, hermanos, no hay un tema. Todos los temas son importantes, importantísimo lo que hemos estudiado. Pero si hay un tema que tiene importancia enorme en estos momentos, al escuchar los noticieros, al ver las cosas que están pasando, hermanos, si hay un tema increíble es este, no solamente las guerras, cuando usted oye de la inteligencia artificial, cuando usted ve que muchas de las películas de ciencia ficción, de una inteligencia artificial gobernando el mundo y todo eso, entonces usted dice, pero, uy, esas películas eran como proféticas, como que ya venía moviéndose, todo eso. Entonces, nunca es más relevante este tema que en estos momentos. Y usted y yo deberíamos estarlos hablando. Aprovechar cualquier cosa, cualquier comentario que alguien nos haga sobre la situación económica, sobre la inseguridad social, sobre lo que sea, aprovechar inmediatamente para decirle, mire, la Biblia habla de esto, la Biblia lo profetizaba, dice que todas estas cosas están alertándonos de la pronta venida del Señor Jesucristo y hay que estar preparado, hay que haber rendido el corazón al Señor y hacer el cuestionamiento a la persona. ¿Está usted preparado? ¿Verdad? Entonces, 1 Pedro 5:4, qué lindo, dice, y cuando aparezca la palabra aparecer que les estoy hablando, ¿verdad? Aparecer o cuando se manifieste o cuando regrese, sería exactamente igual. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El pastor de pastores, nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Antes hablaba de la corona de justicia, ¿verdad? Antes hablaba de la corona de justicia, la corona gloriosa de justicia. Ahora aquí habla de la corona incorruptible de gloria. Una corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo? Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces ustedes, vosotros, usted mi hermana, usted mi hermano que está escuchando esta enseñanza, usted que ama la venida del Señor, usted que lo tiene por una esperanza bienaventurada, usted que se está preparando, usted será coronado con la corona incorruptible de gloria. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Vamos a 1 Juan 2:28.
1 Juan 2:28. La primera carta de Juan. Gracias por ese aleluya, hermana Ilse. 1 Juan 2:28. ¿Se imagina lo que es estar aquí yo enseñando este tema y de un momento a otro resplandezca el cielo y nos vamos todos? Qué lindo, ¿ah? 1 Juan 2:28. Primera carta de Juan 2:28. Vea con qué ternura nos habla el Señor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, aquí está esta palabrita, foneró, aparecer, manifestar, segunda venida. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, es decir, cuando regrese, cuando aparezca, tengamos confianza, y ahora nos lo dice más claro, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Dice, permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él. Todos los creyentes en algún momento atravesamos momentos de crisis donde el diablo nos hace en nuestro desánimo pensar en dejar todo tirado, ¿verdad? Y algunos van más allá a irse al mundo, ¿verdad? Como si eso fuera a solucionar algo con la crisis que estamos pasando. Como si más bien no se fuera a complicar nuestra vida, pero a todos nos llegan esos momentos de crisis. Pero aquí nos exhorta la palabra de Dios, permaneced en Él. Permanezca en Cristo, permanezca en Cristo. En medio de las pruebas, permanezca en Cristo. En medio del dolor, permanezca en Cristo. En medio de la aflicción, permanezca en Cristo. En medio de las calumnias, permanezca en Cristo. Aun y cuando usted no tenga explicación para las cosas que han sucedido, allá en el cielo usted va a entender todas las cosas. Usted, a veces uno dice, cuando llegue allá al cielo voy a preguntar, mire, ni necesidad va a tener de preguntar. Usted va a entender todas las cosas allá en la presencia del Señor. Dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, para que cuando Él venga, estemos confiados y no tengamos que alejarnos con vergüenza de su presencia. Bendito sea el Señor. Qué textos más poderosos, hermanos, estamos estudiando esta noche. Estamos estudiando 1 Juan 2:28. Ahí mismo en 1 Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Ahí mismo 1 Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Ubíquese ahí mismo para que vea qué glorioso, ¿verdad? Versículos 2 y 3. Dice así, amados, qué lindo nos habla el Señor, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, hija de Dios, somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos en esta carne que nos trae muchas veces aflicción, ¿verdad? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, de nuevo la palabra aparecer, manifestar o regrese por segunda vez. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese por segunda vez, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Cristo porque le veremos tal como Él es. Nos habla de ese momento en que el Señor viene en las nubes por segunda vez y los que estén vivos, ¿verdad? Son transformados, semejantes a Cristo, no iguales, pero semejantes a Cristo. Y los que resucitan semejantes a Cristo, porque acuérdense que en 1 Corintios 15 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, estamos aquí y dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Cuando el Señor dice aparezca, cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga por segunda vez, usted y yo seremos semejantes a Cristo, transformados con Cristo. ¿Quiere usted saber cómo será eso? Vea cuando el Señor resucitó, cómo Él se aparece, cómo con solo, no, Él no viaja a la velocidad de la luz, Él viaja a la velocidad del pensamiento. Nada más lo piensa y ya está ahí, atraviesa las, atraviesa las paredes, se pone en medio de sus discípulos. Y no obstante, es un cuerpo espiritual porque puede comer con ellos. No necesita comer, pero puede hacerlo. Toquen, que no soy un fantasma. Toquen mis manos y mis pies, que no soy un fantasma. Sin embargo, atraviesa las paredes, se va al Padre y regresa. Así seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. A mí en este momento me dan ganas de levantarme de aquí, brincar y decir, gloria al Señor por ese momento maravilloso. Y ve el verso 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿tiene usted esa esperanza? ¿Es esa la esperanza suya? ¿O la esperanza suya solamente es estar mejor económicamente? ¿O la esperanza suya es solamente que se le arreglen los problemas? ¿O la esperanza suya es solamente que se le alivien los dolores? ¿O la esperanza suya es, qué sé yo, alguien más carnalillo por ahí pegarse la lotería, ¿verdad? ¿Ah? Pero si su esperanza es ese momento glorioso de la segunda venida de Cristo, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, porque si estamos muertos igualmente resucitaremos, será glorioso. ¿Tiene usted esa esperanza, hermano? ¿Vive usted aquí sabiendo que no es de aquí, sabiendo que no se ha manifestado todavía la gloria que a usted le espera? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice ahí el versículo 3. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Quien ama la segunda venida de Cristo, quien espera la segunda venida de Cristo, es una persona que se está purificando a sí mismo, ¿verdad? Se está purificando a sí mismo. Constantemente está viendo en qué le estoy fallando al Señor, qué puedo mejorar, qué puedo alejar de mi vida, qué cosas hay que no son de acuerdo a la voluntad de Dios y se está santificando y no solamente quitándolo en un aspecto negativo, viendo las cosas que no están bien, sino en un aspecto positivo. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo avanzar más? ¿Cómo puedo testificar más a otras personas? ¿Cómo puedo alcanzar a mi familia no creyente? ¿Cómo puedo preparar un cafecito e invitar a algunos de ellos y decirles específicamente, los he invitado para hablarles unos 15 minutos sobre la venida del Señor? Regálenme solo 15 minutos y después nos olvidamos del tema y tomamos café, pero déjenme decirle esto, ¿verdad? Buscar formas, buscar estrategias, buscar lo que sea, ¿verdad? Para testificar de la segunda venida de Cristo, crecer espiritualmente, conocer más de la Biblia. Les felicito por conectarse en este momento. Mire, estamos en tiempos en que la gente solo anda detrás de predicaciones motivacionales y nadie quiere, muy pocos quieren estudiar la Biblia como lo está haciendo usted en esta noche. Muy pocos quieren sacar el tiempo para escudriñar texto con texto y vea si hay algo que verdaderamente da crecimiento a nuestra vida espiritual y afianza nuestra fe, es lo que estamos haciendo en esta hora. El estudio bíblico, exponiéndonos al poder de la escritura. Así que mi hermano, si su esperanza está en la venida del Señor, por favor, purifíquese a sí mismo, purifíquese a sí mismo. Entonces, vamos a terminar esta noche con esta pregunta. ¿Nos estamos purificando a nosotros mismos? Hay todavía, yo pienso que todavía
Hay suficiente material como para terminar el mes de noviembre con el tema de la venida de Cristo, empoderándonos, convenciéndonos de la venida de Cristo, alistándonos, preparándonos, testificando, apuntando estos versículos para compartirlos con otras personas. Escriba los completos, algunos de estos textos y reenvíelos. Suba estas enseñanzas a las redes sociales. Eh, Mi confianza está en que, eh, aunque no tenga yo la habilidad, el carisma como para atraer a las personas, pero Dios es poderoso para usar su palabra y a través de una enseñanza de estas tocar y quebrantar una vida, alguien que esté apartado del Señor. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Señor, te damos gracias por tu santa palabra en esta noche. Te damos gracias porque tu palabra nos reaviva, Señor, nos enciende, nos pone a pensar, nos abre los ojos, nos da ojos proféticos, Señor, para ver las noticias de una manera diferente, para oír los acontecimientos de una manera diferente. Señor, gracias, gracias. Si somos la generación que se va a encontrar contigo, Señor, ayúdanos a purificarnos, Señor, a purificarnos haciendo a un lado todo lo malo y yendo en pos de todo lo bueno y de todo crecimiento espiritual. Te pido que bendigas a mis amados hermanos. Si alguno está en desánimo, si alguno está decaído, si alguno está deprimido, dale la fortaleza que necesita, Señor, y que esta palabra venga a despertarnos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones.